Privilegio, hermanos, la oportunidad de estar con ustedes aquí. Como ya lo decía la hermana, el tema que vamos a compartir hoy es el camino de San Agustín hacia la verdad. Y entonces vamos a buscar la compañía de la portadora del Espíritu Santo, que estamos seguros que si ella nos acompaña, el Espíritu Santo nos va a acompañar también. Así que digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El camino de San Agustín hacia la verdad está unido a la celebración de la Iglesia cada 28 de agosto, quizá la fecha más significativa para la familia agustiniana y Agustino Recoleta. La vida de San Agustín de Hipona es la historia de un recorrido intelectual en busca de la verdad, que entre luces y sombras camina desde la retórica, pasando por la herejía, por la filosofía, hasta llegar al cristianismo. Es el mismo San Agustín quien proporciona en sus escritos muchos detalles sobre sí mismo. De hecho, una de las principales fuentes de consulta para el conocimiento de su vida son sus famosas confesiones. Un escrito autobiográfico que nos da mucha información desde su nacimiento hasta la muerte de su madre Santa Mónica en Roma en el año 387. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo, de padre pagano y madre cristiana, en la ciudad de Tagaste, situada en la provincia romana de Numidia. Su padre Patricio, al que Agustín apenas llega a mencionar en las confesiones, era un funcionario municipal de carácter violento. Era un adúltero y un borracho. ¿Qué clase de ejemplo puede dar entonces un papá así? Poco antes de morir, Patricio se convirtió al cristianismo y en su lecho de muerte fue bautizado por influencia de su esposa Santa Mónica, una cristiana devota que también rezó por largos años por la conversión de su entonces hijo rebelde Agustín. Ella tuvo que soportar las preocupaciones provocadas por el comportamiento de éste en sus años de juventud, quien adoptó un estilo de vida libertino. Estaba desenfrenado, con amores impuros, buscando el placer del cuerpo, de la lujuria y la concupiscencia. Aún así, su alma sufría. Amar y ser amado era incluso más dulce cuando obtenía el placer del cuerpo de la persona que amaba. Así, contaminó la amistad con la mugre de la lujuria. Y San Agustín se preguntaba, como muchos nos preguntamos en alguna ocasión, ¿por qué soy así? Y Santa Mónica vivía siempre angustiada por la salvación de su alma. En las confesiones escribe: porque hubo un tiempo de mi adolescencia en que ardí en deseos de hartarme de las cosas más bajas, y osé
oscurecerme con varios y sombríos amores, y se marchitó mi hermosura, y me volví podredumbre ante tus ojos, por agradarme a mí y desear agradar a los ojos de los hombres. Escrito en el segundo libro de Confesiones. Su infancia la vivió en Tagaste. Allí cursó sus primeros estudios. Su juventud la conocemos gracias a la información que consignó, como ya dije antes, en las Confesiones. Antes de morir Patricio, ante la insistencia de Santa Mónica, va con Romaniano, un ciudadano notable de Tagaste, filántropo, que aceptó hacerse cargo de los estudios de Agustín, un niño dotado de una gran inteligencia. La visión de Agustín era ser abogado. Y entonces primero lo envía a la ciudad de Madaura y posteriormente lo envía a la ciudad de Cartago, a donde llega con apenas 17 años. Allí estudió con éxito gramática y retórica, llegando a ser el mejor alumno de la escuela. En Cartago, sus estudios lo llevaron a los tribunales romanos de justicia, donde la gloria era proporcional a la astucia. En aquel entonces estaba entre los mejores y se llenó de arrogancia, ansioso por ser eminente, por el torpe deseo del placer de la vanidad humana. Con sus discursos manejaba como buen abogado la retórica. Envolvía a jueces con sus palabras discurriendo entre la verdad y la mentira para defender a hombres que cometieron horribles crímenes hasta dejarlos en libertad. Tenía tanto talento, exagerado talento, pero este talento estaba desperdiciado. En Cartago conoce a una mujer cuyo nombre no indica. Su condición social era inferior a la de Agustín. Quizá por eso nunca consideraron el matrimonio. El varón de condición social superior no podía casarse con una mujer de condición inferior según las costumbres de esa época. Mantuvo una larga relación amorosa desaprobada por su mamá, pues los mandamientos cristianos le decían que vivían en pecado. Fruto de esa relación nació su hijo Adeodato, quien estuvo con Agustín hasta que murió casi a los 20 años. Pero el estilo de vida libertino que lleva durante esa época lo deja insatisfecho, le deja un gran vacío en el corazón e inicia así una búsqueda intelectual para descubrir la verdad. ¿Qué era realmente la verdad? Comenzaba a los 19 años su larguísima evolución interior. Es aquí donde inicia la hoja de ruta agustiniana, aceptando en primer lugar la doctrina maniquea, por influencia de su padrino Romaniano. El cristianismo que Santa Mónica le ofrecía desde su niñez lo había decepcionado con las narraciones bíblicas, aumentando su desconfianza hacia una fe que él llamaba una fe impuesta y no fundada en la razón, ya que para satisfacer su exigente intelecto necesitaba explicaciones a sus preguntas y dudas. Explicaciones que fueran convincentes, con fundamento matemático y científicas para que él pudiera aceptarlas. Es hasta que lee un libro de Cicerón cuando descubre y abraza la filosofía. Así, Agustín se acerca al maniqueísmo y entrará en un grupo de Cartago, integrando durante 9 años esta secta. Sin embargo, su entusiasmo por el maniqueísmo comenzará a decaer al plantearse grandes dudas que la enseñanza de Maní no responde. Los maniqueos tenían una
postura bien fácil de explicar. Primero, el principio del bien y segundo, el principio del mal. El bien lo definían y lo llamaban también Dios, Padre de la grandeza o Rey de la luz. Es luz y se identifica con lo espiritual. El mal es el principio creador de la materia que mira todo lo corporal como sucio, como repugnante. El sexo es sucio, no hay que practicarlo, porque da a luz a más materia en forma de cuerpos, por lo tanto, se oponían al matrimonio. Al principio, San Agustín creyó encontrar las respuestas, pero se dio cuenta que el dinero, una cosa material, obviamente debería ser del mal, pero la jerarquía maniquea lo atesoraba. Se corrompía y esto lo decepcionó. Narra en el libro 3 de las Confesiones su encuentro con el maniqueísmo, secta que aprendió a conocer profundamente antes de separarse de ella debido a la insuficiencia de sus explicaciones. Dice San Agustín: de esta manera vine a caer entre unos hombres delirantes de soberbia, carnales y locuaces, en exceso. Decían verdad, verdad, y mucho me hablaban de la verdad, pero nunca estaba en ellos. Una mente prodigiosa, con un corazón vacío, que no vivía en paz, que no encontraba la paz, por no encontrar respuestas a las dudas de su corazón. Cartago entonces se volvió insuficiente para Agustín, por lo tanto, a escondidas de su mamá, viaja a Roma. Un año después, viaja a Santa Mónica a Roma. Pero en Roma resulta que San Agustín se enferma y al sanar tiene un amigo llamado Símaco, que es prefecto de Roma y acérrimo defensor del paganismo. Entonces lo propone para que lo nombren como retórico, como orador del imperio en la ciudad de Milán. Un cargo importantísimo que tenía el compromiso formal de alabar de forma elegante al emperador. ¿Y sabe qué? Su mamá lo seguía a todas partes, porque Santa Mónica tuvo una visión e hizo viva la visión divina de que donde ella estaba, allí estaba también Agustín. Pero ocurre que en Milán se topa con otro orador, ya no del imperio, un orador del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, nada más y nada menos que con San Ambrosio, reconocido dentro del grupo de los padres de la Iglesia que constituyen la edad de oro de la patrística. Se da cuenta de que ese hombre predica con la verdad y mira su convicción en lo que dice y en lo que hace. Tiene un celo pastoral que lo hace ser estimado por todos en Milán. Es muy popular, siempre disponible para todos, predicando a tiempo y a destiempo, con una calidad de orador que dejó sorprendido, con gran admiración y muy buena impresión a una mente tan brillante como la de Agustín. Así, las palabras de San Ambrosio, a las que en un primer lugar se acercaba por curiosidad y por la forma del discurso, comienza a trabajar el corazón de Agustín. Comienza a sembrar la semilla de la palabra de Dios, lentamente dando lugar a un proceso similar al que describe Jesús en la parábola del sembrador. Es San Ambrosio de Milán quien lo convierte al cristianismo, quien le enseña que la verdad que siempre buscaba es un hombre, es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús. Y popularmente decimos que todo llega en el tiempo de Dios.
pero había una poderosa intercesión de su madre Santa Mónica. Convencida de su fe, rezaba con lágrimas pidiendo a Dios la conversión de Agustín. Por eso a él se le conoce como el hijo de tantas lágrimas. Y la alegría le llega en Milán. La gracia se derrama sobre la vida de San Agustín. Sin tener a nadie que lo lleve a la Iglesia Católica, se iba caminando solito. Incluso ni su mamá sabía que había comenzado a asistir y a ser profundamente impactado por los sermones de San Ambrosio en el cristianismo. Inició la lectura sobre la historia de la conversión de un gran orador pagano, porque antes también Ambrosio había sido un orador del imperio. Además de leer las epístolas de San Pablo, lo cual tuvo un gran efecto en él para orientar su corazón hacia la verdad de la fe católica. Provoca un gran sentimiento de arrepentimiento en su corazón. La segunda carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Agustín se confiesa con Dios, admitiéndole con profundo dolor: tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Escrito en el numeral 10 de Confesiones. Qué tan duro sería el corazón de Agustín, que por largo tiempo tuvo el deseo de ser puro, de abandonar la lujuria, cautivado por el deseo sexual que lo consumía, pero él mismo le rogaba a Dios: ya no tenía yo que responderte cuando me decías: levántate tú que duermes y sal de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Y mostrándome por todas partes ser verdad lo que decías, no tenía ya absolutamente nada que responder, convicto por la verdad, sino unas palabras lentas y soñolientas. Ahora, enseguida, un poquito más. Pero este ahora no tenía término y este poquito más se iba prolongando. Escrito en el libro 8:12 de Confesiones. Como anillo al dedo, la alabanza del padre Moisés Lárraga, que en paz descanse. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. ¿Acaso nuestro inicio no fue igual? ¿Nuestra conversión no fue igual? Cámbiame a mí, pero todavía no, Señor. ¿Y cuántos hay que te dicen: es que me cuesta dejar ese amor prohibido, pero todavía no, Señor? Un poquito más, como decía Agustín. Y en ese mismo libro 8:29, Agustín narra que se encontraba en el huerto o jardín de su residencia de Milán cuando escuchó de la casa vecina una voz como de niño o niña que decía cantando y repetía muchas veces: toma y lee, toma y lee. Conteniendo sus lágrimas, interpreta esto como un mandato divino de que abriese la Sagrada Escritura y leyese el primer pasaje que apareciera a sus ojos. Abre
y lee la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 13, versículo 13. Comportémonos con decencia como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra de Dios. Este acontecimiento marcó su vida y a partir de ese momento en adelante se mantuvo firme en su resolución y pudo permanecer casto por el resto de su vida. Esto ocurrió alrededor del año 386. Al año siguiente, el año 387, San Agustín es bautizado en la fe católica, un hijo espiritual de San Ambrosio de Milán. Y poco después de su bautismo, deciden regresar a Cartago y están esperando un barco en el albergue de Ostia, puerto antiguo de Roma. Santa Mónica, junto a su hijo San Agustín, caen en éxtasis, platicando sobre los santos en el cielo, comentando que qué estarían viendo, quizá cosas que ojo jamás imaginó ver, y escuchando cosas que oído jamás imaginó escuchar. Pocos días después de este acontecimiento, ella cae en cama muy enferma y fallece por fuertes fiebres, quizá provocadas por la malaria. Tenía 56 años y San Agustín 33. Ella le dice: enterrad este cuerpo en cualquier parte, ni os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que os acordéis de mí ante el altar del Señor, doquiera que os hallareis. Escrito en el libro 9:27. Preciosas palabras nacidas del corazón amoroso de una madre que tenía una fe y una convicción cristiana profunda. Me has engendrado 2 veces, le dijo Agustín a su madre, a la vida y a la fe. La tenacidad, dulzura y sensibilidad de Mónica la convierten en la santa patrona de las mujeres casadas y las madres. La tumba de Santa Mónica está en Roma, en esta preciosa iglesia, la iglesia de San Agustín en los Campos de Marte, ubicada cerca de la Piazza Navona. Usted se ubica en la fuente y a una cuadra afuera de la piazza está la iglesia. Y la festividad de Santa Mónica se celebra cada 27 de agosto. Un dato curioso: Su Santidad el Papa Francisco visita la tumba de Santa Mónica, ¿y sabe en qué fecha? El 27 de agosto del año 2020. La primera vez que sale San Francisco, es el Papa Francisco del Vaticano, es para visitar la tumba de Santa Mónica. ¿Qué tan importante será para el Papa que fue a rezar a la tumba de Santa Mónica la primera vez que salió después de estar recluido en la pandemia? Considero entonces que este es el momento en que es indispensable acotar que hay un reconocimiento de connotados teólogos de que la Sagrada Escritura tiene importancia trascendental en la vida de San Agustín como un predicador incomparable de la Iglesia Católica. En los sermones agustinianos se deja ver la presencia delicada de los salmos, la anunciación categórica de los principios cristianos contra las herejías y la presencia litúrgica de la Biblia. La predicación del obispo de Hipona refleja un magnífico maestro para nosotros, los que pretendemos el oficio de la predicación, poniendo nuestro mayor esfuerzo por integrarnos a los lineamientos que pedía siempre su santidad San Juan Pablo II,
sobre una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Es evidente que es necesario primero la lectura frecuente. Y vea que la Sagrada Escritura es como la llave de oro que nos abre el corazón de San Agustín. Él dijo: sean tus escrituras, confiesa mis castas delicias, ni me engañe en ellas, ni con ellas engañe. Y hoy, ¿qué está pasando, mis hermanos? Una de las mayores desgracias de la apostasía protestante que promocionó la libre interpretación de la Biblia. Por eso surgen supuestos líderes atrevidos de sectas que inventan a nivel personal doctrinas erradas y heréticas, con las que andan engañando o con las que andan engañándose o siendo engañados. Así lo escribe San Pablo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Palabra de Dios. Y San Agustín tenía estructurado todo un programa de vida en permanente servicio de amor. En tal virtud, podemos decir del ministerio de San Agustín exactamente lo mismo que del Concilio Vaticano II sobre la tradición que da a conocer a los fieles de la Iglesia el canon de los libros sagrados y hace que los comprendamos cada vez mejor y que los mantengamos siempre activos para vivir conforme a la carta a los Colosenses del capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría. Cantad agradecidos himnos y cánticos inspirados. Palabra de Dios. Esta es la acción del Santo Espíritu de Dios, por quien la voz viva del Evangelio hace su obra en el magisterio de la Iglesia Católica, en el ministerio petrino, en el ministerio episcopal y sacerdotal, eminencias de quienes esperamos los laicos consagrados un alto nivel espiritual. Y en el año 407, San Agustín dice un precioso sermón sobre la primera acusación dirigida contra los pastores que se apacientan a sí mismos, en vez de apacentar a las ovejas. Dice: ¿y quiénes son esos que se apacientan a sí mismos? Los mismos de los que dice el apóstol: todos sin excepción buscan su interés, no el de Jesucristo. Son aquellos malos pastores, pastores falsos, pastores que buscan su interés, que se aprovechan de la leche y la lana de las ovejas, sobre todo de la lana para comprar mansiones y aviones, mientras que no se preocupan de ellas ni piensan en fortalecer su mala salud espiritual. Y es esta la misión de la Iglesia hasta los confines del mundo entero. Como el buen pastor, introducir a las personas que nunca han oído hablar de Cristo en la verdad plena del Evangelio, haciendo que habite en sus corazones con ardiente intensidad la palabra de Dios. Y San Agustín tenía clara la gran comisión. Desde su ordenación hasta su muerte, vivió aferrado al amor de la divina palabra para distribuirla. Fray Luis de León diría: declararla fue la más importante de sus actividades, estudiarla el más urgente de sus deberes. Funciones una y otra de un ministerio siempre al servicio del Verbo, no solo en la predicación, sino también en el estudio, dialogando y discutiendo, meditando y escribiendo. Sirvió a la palabra de Dios sirviéndola.
como presbítero y como obispo, en privado y en público, como catequista, orador, liturgista, escritor y salmista redimido. Sirvió como ministro de la palabra. Y hoy, ¿será que habemos ministros de la palabra aquí reunidos? Pues San Agustín fue uno de los nuestros. Y hoy parece que este ministerio está minusvalorado, pues en la mayoría de las parroquias todos quieren ser ministros de la comisión, de la comunión, pero recuerde, mi hermano, que en la liturgia de la palabra, su voz se constituye en la voz de la palabra de Dios. Y recordando la muerte de Santa Mónica, San Agustín regresa hasta Tagaste en octubre del año 388 a la casa de su padre y se recluye durante 3 años a un estilo de vida monástico. A pesar de ese retiro, su fama se había extendido a tal punto que Valerio, obispo de Hipona, segunda ciudad africana de la época, con un importante puerto marítimo en la costa de Numidia, en el año 391 lo proclamó como sacerdote. Llegó a la misa dominical, sin sospechar lo que le tenían preparado. El nombre de Agustín va desde ese instante estrechamente unido al de esta ciudad, hoy conocida como Annaba en Argelia. Una vez es ordenado presbítero en Hipona, le solicita permiso a su obispo Valerio, mínimo hasta la Pascua, para meditar en las divinas escrituras, en cuyos consejos sobrenaturales esperaba estar para entonces, o tal vez antes, instruido. Tiene la sólida convicción que debe estudiar y dedicarse a la oración y a la lectura, pues los hechos le han enseñado lo que necesita un hombre para distribuir el sacramento y la palabra de Dios, pero que aún desconoce. Desconoce cómo administrar tales misterios, buscando la salvación de otros antes que el beneficio propio. ¿Y cómo conseguir eso? Se pregunta, sino pidiendo, llamando y buscando, es decir, orando, leyendo y llorando como el mismo Señor lo preceptuó. Vive tal y como Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Palabra de Dios. Lectura y meditación que hasta el día de hoy están vigentes. Agustín obedece la orden dada por Dios, meditando día y de noche la divina ley, hasta el año 397, cuando ocupa la sede que deja vacante el fallecimiento del obispo Valerio. Se convierte entonces en el obispo San Agustín de Hipona. Y en ese entonces, la actividad de un obispo era agotadora, pues además de atender la misión pastoral, tenía el deber de resolver asuntos civiles de su comunidad y sobre todo velar por la unidad en una época donde la doctrina apostólica todavía no estaba consolidada y donde menos se imaginaba surgían discusiones, discordias, herejías que ponían en peligro el llamado de Jesús al sacrosanto principio de la unidad. Aún así, se dedicó a escribir con ahínco, dedicando la mayor parte de sus fuerzas a la pluma. Para el año 427 había compuesto 93 obras con un total de 232 libros, sin tomar en cuenta todos los sermones y las numerosas cartas que llevan su estilo. Su obra más importante para la historia del pensamiento humano es De Civitate Dei, la ciudad de Dios. En 22 libros encierra la magnífica defensa de la antigüedad cristiana y es, al mismo tiempo, un ensayo riguroso acerca de la
filosofía de la historia. Predicador de la palabra y del sacramento es la definición de un sacerdote que utiliza sus escritos desde las primeras cartas hasta los sermones, donde a menudo figura como partiendo y repartiendo el pan. Pero la paz, predicó por mayo del 411 en Cartago, es semejante a aquel pan que se multiplicaba en las manos de los discípulos del Señor, cuando ellos lo partían y repartían, fragendo et dando. Servicio de amor ejercido con infatigable constancia hasta los últimos días de vida. Su íntimo amigo y biógrafo San Posidio asegura que, hasta su postrera enfermedad, predicó ininterrumpidamente la palabra de Dios en la iglesia, con alegría y fortaleza, con mente lúcida y sano consejo. La palabra que procuraba declarar a los fieles llegaba a todos como fruto de una vida interior altamente espiritual, es decir, resultado de intensa meditación, selectiva traducción y cuidadosa exposición, servida a la vez sobre la mesa como pan recién horneado y a fuego lento, por un laborioso estudio de la Escritura y de una oración constante. La ordenación hizo del gran retórico de Tagaste un diligente servidor de la palabra, porque el servidor diligente entre reyes se sentará, no entre los de baja condición. ¿Cuántos hoy tenemos esa disponibilidad de hablar diligentemente sobre la palabra, sobre la liturgia, sobre la salvación? ¿No le ha pasado a usted haber escuchado en comunidades donde se alaba a predicadores por los buenos chistes que cuentan en las reuniones? ¿Esa será la nueva evangelización? Debe haber, basados en la predicación agustiniana, una nueva llama evangélica, ardor en las enseñanzas paulinas, peso patrístico y profundidad teológica católica. Era esta la visión de Monseñor Óscar Julio Bian, que en paz descanse. Por eso, ¿cuántos no se molestaron cuando perdieron la evaluación sobre conocimiento de la doctrina católica para predicar? Sabe que muchos ya predicaban en comunidades católicas la hereje teología de la prosperidad. Y agustinianamente, un presbítero es un ministro de la palabra y del sacramento. Es un siervo fiel y solícito, partiendo y repartiendo el pan de la palabra y de la Eucaristía. Es un buen samaritano que va hasta las áreas marginadas a levantar al malherido para curarlo piadosamente en la pensión, las heridas del cuerpo y del corazón, que va hasta los ancianos, que va hasta los pobres, hasta los niños huérfanos. Es orador sagrado que en base al magisterio espiritual de la Iglesia interpreta y enseña la Escritura, el que sabe caminar con ella como apologista defensor de la fe, para vencer en definitiva el error de falsas doctrinas inventadas por hombres. Su exposición con sabiduría y elocuencia, decía San Agustín, debe ser para desnudar lobos vestidos con piel de ovejas, cuyas declaraciones son siempre absurdas e inconsistentes con la verdad. Y esto incluye a los laicos predicadores, que si en dado caso no tenemos elocuencia, porque no a todos se nos da esa gracia, recemos y oremos en magnitud tal para hacerlo con sabiduría, porque en tanto y cuanto más grande y abundante es el desempeño del oficio, mayor debe ser el conocimiento de la Escritura, que no consiste en aprenderla de memoria, sino indagar con ahínco, con carácter carismático, convencidos por fe de la acción profunda del Espíritu en el fondo del alma, rogando al Señor favorecernos con su gracia para merecer recibir de su mano el mejor alimento espiritual que nos propongamos servir. San Agustín
una vez presbítero, comprende que su voz tanto tiempo pregonando doctrinas profanas ha de servir en adelante solo a la palabra de Dios. Primero un connotado predicador desde del año 391 al 395. Como obispo auxiliar de Valerio del 395 al 97. Y por último en 33 largos años del 397 al 430 como obispo de Hipona. Aquel viejo profesor de retórica que buscaba la verdad, predicaba ahora en muchas iglesias locales de África y en sus alrededores. El libro de la verdad al fin había encontrado el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Y como no hay santo sin devoción, sin amor a la Santísima Virgen María, concluimos haciendo referencia a las preciosas páginas dedicadas por el obispo de Hipona a la alabanza de uno de los privilegios marianos, como nos muestra el siguiente fragmento del sermón 186.1 de la Navidad del año 400. Dijo: María permanece virgen al concebir a su hijo, virgen como gestante, virgen al dar a luz, virgen al alimentarlo en su seno, siempre virgen. ¿Por qué te admiras de eso, oh hombre? Puesto que Dios se dignó hacerse hombre, convenía que naciese de ese modo. Y fíjese que fue hasta en el sínodo de Letrán del año 649, convocado por el Papa San Martín I, la proclamación del dogma de la virginidad perpetua de la Madre de Dios. Tuvo San Agustín la visión espiritual de la virginidad de Santa María, predicando 249 años antes de que el magisterio reconociera esta profundización teológica. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. No hay sonido.